Bueno, entonces ahora vamos a continuar viendo la web, pero vamos a estudiar páginas estáticas y páginas dinámicas. Bueno, las páginas dinámicas vamos a estudiar sobre ellas un lenguaje llamado PHP. Comenzamos entonces con páginas estáticas. Páginas estáticas son documentos escritos en algún formato. Puede ser HTML, puede ser PDF, etc. Pero lo más común es que estas páginas se escriban en HTML. Hay varias versiones de HTML, pero en la actualidad se utiliza la versión 5 de HTML. La sigla HTML es lenguaje de marcado de hipertexto. Y HTML es el estándar, digamos, usado para poder crear páginas web. La idea es que en HTML uno va a describir cómo está organizada una página web en términos de elementos más básicos, que pueden ser texto, fotos, videos, etc. HTML también va a indicar al navegador cómo presentar en pantalla el contenido de una página. La forma de escribir elementos HTML es muy parecida a cómo escribir o cómo se usa el lenguaje XML. Una pregunta es qué cosas se pueden representar o escribir en HTML. Y HTML se usa para escribir páginas que van a incluir texto, gráficos, hipervínculos, tablas, formularios, etc. Un documento HTML va a ser una lista de elementos HTML. Y un elemento HTML va a ser contenido, va a ser contenido encerrado entre etiquetas. Toda etiqueta tiene un nombre y una etiqueta está demarcada entre ángulo que abre y ángulo que cierra. HTML tiene muchas etiquetas, por ejemplo HTML, head, body, title, center, img, etc. Ya vamos a ver el significado de muchas de esas etiquetas. Y otro detalle de HTML es que las etiquetas pueden tener atributos. O sea, los atributos de una etiqueta se escriben a continuación del nombre de la etiqueta, y un atributo va a ser un par que tiene un nombre y un valor, ambos separados por el carácter igual. Por ejemplo, en la etiqueta A tenemos el atributo href, cuyo valor va a ser un URL. O por ejemplo, en la etiqueta img vamos a tener un atributo de nombre src, cuyo valor va a ser el archivo de la imagen, la referencia al archivo de la imagen que se quiere incluir. Entonces, explicamos algunas etiquetas a continuación. Por ejemplo, la etiqueta HTML se utiliza para demarcar una página web, el inicio y el fin de una página web. La etiqueta head se utiliza para delimitar el encabezado de una página web. La etiqueta title se utiliza para escribir el título de la página web que no se va a mostrar al mostrar la página web. La etiqueta body se utiliza para demarcar el cuerpo de la página web. Ahí van a estar los contenidos de la página web. Después, por ejemplo, la etiqueta HN, bueno, va a ser para demarcar
un título de un cierto tamaño. Bueno, y así sucesivamente. Ya mencionamos que en HTML uno puede definir, por ejemplo, hipervínculos, y para eso va a utilizar la etiqueta A. Y uno puede en HTML incluir imágenes, y para eso uno va a utilizar la etiqueta IMG. También uno puede definir itemizaciones en HTML. Entonces, por ejemplo, una itemización no ordenada, o sea que van a ser simplemente balas, va a ser la etiqueta UL. Y si la itemización es numerada, entonces vamos a utilizar la etiqueta OL. Para los distintos ítems de una enumeración vamos a utilizar la etiqueta li. Es para comenzar un ítem. Después, para forzar que se cree una línea nueva, vamos a utilizar la etiqueta BR. Para comenzar un párrafo vamos a usar la etiqueta P. Después podemos indicar que el texto está en itálico, por ejemplo, utilizando la etiqueta I, o que el texto está en bold utilizando la etiqueta B. O podemos decir que el texto aparezca centrado utilizando la etiqueta center. Bueno, acá hay un ejemplo de una página HTML. Como ustedes pueden ver, comienza con la etiqueta HTML, después viene la etiqueta head o encabezado, después viene la etiqueta title para el título. El título aquí va a ser Amalgamated Widget Inc. Después viene la etiqueta body. Después viene un título, la etiqueta H1, que va a decir Welcome to AWIS Homepage. Y cierra la etiqueta H1. O sea, cuando uno ponía títulos se utiliza H y un número, seguido de un número. Bueno, cuanto más chico es el número, más grande es el título. Después, a continuación, viene una etiqueta de una imagen. Acá que sería el dibujo, en el dibujo de la derecha serían estos engranajes. Y va a tener un atributo source que va a ser igual a un URL de la imagen, donde se encuentra la imagen. Bueno, después viene una nueva línea. El break es para crear una nueva línea. Y a continuación se escribe un texto. We are so happy that you have chosen to visit. Bueno, después viene en bold Amalgamated Widgets. Homepage. We hope you está en itálicos porque se utiliza la etiqueta I. Will find all the information you need here. Bueno. Después viene la etiqueta P para demarcar un párrafo. O sea que se comienza en una línea nueva con un párrafo, ¿sí? Con el texto que viene a continuación. Bueno. Después viene HR, que es una regla horizontal, que sería esta línea que se dibuja acá en la imagen. Después viene un título, H2, que es con una letra más chica, porque es un 2 en el H2. Product Information, bueno. Después viene una itemización, pero que es en forma no numerada, entonces se usa UL. Después se utilizan ítems, tenemos dos ítems, entonces los ítems son etiquetas li. Y fíjense ustedes que en los ítems hemos puesto dos hipervínculos, un hipervínculo por cada ítem. Entonces utilizamos la etiqueta A. En el primer hipervínculo, bueno, va a ser el URL, va a ser el que está acá. Y fíjense que en el cuerpo de la etiqueta del hipervínculo vamos a poner el texto asociado al hipervínculo, que es bitwidgets. Bueno, de la misma manera se hace el siguiente hipervínculo del siguiente ítem. Cierra la itemización, abre un nuevo título, números telefónicos. Y acá tenemos ítems, pero son ítems de texto simplemente. Cierra la itemización.
cierra el body, el cuerpo del documento, y cierra el documento. Esto es todo por ahora sobre HTML. En un ratito vamos a ver un poco más de HTML cuando estudiemos los formularios, cómo se definen formularios en HTML. Generalmente uno utiliza páginas estáticas escritas en HTML para mostrar información. Pero las páginas estáticas no siempre son lo recomendado, porque trabajar con ellas pasa a ser ineficiente en el caso de que la información que uno quiere mostrar en la página cambie frecuentemente, o que esa información que uno quiere mostrar en la página varíe de acuerdo a diferentes parámetros. En el primer caso, que la información varía frecuentemente, vamos a tener que modificar a mano la página estática cada vez que cambie la información. Y si cambia frecuentemente, vamos a tener que vivir cambiando la información en la página estática. Y en el segundo caso, de que lo que se muestra en la página varía de acuerdo con ciertos parámetros, en el caso de que los parámetros puedan tomar muchos valores, vamos a tener demasiadas páginas estáticas para esos parámetros. Entonces, en esos casos no conviene trabajar con páginas dinámicas. No es muy adecuado trabajar con páginas estáticas. No es muy adecuado trabajar con páginas estáticas. La solución a ese problema es usar lo que se llama páginas dinámicas. Las páginas dinámicas son programas que son utilizados para generar páginas HTML. Esos programas residen del lado del servidor. Bueno, las páginas, es muy común que las páginas dinámicas reciban ciertos parámetros de entrada. Y la página web que genera depende de los valores de esos parámetros. Esos parámetros de entrada necesitan ser ingresados de algún modo. Bueno, una forma de ingresar parámetros de una página dinámica es utilizando un formulario HTML. A continuación vamos a ver la secuencia de pasos utilizada para generar páginas dinámicamente del lado del servidor. Aquí vamos a asumir que, en el ejemplo que vamos a ver a continuación, que se accede a una base de datos. Pero no es obligatorio el hacerlo, ¿sí? O sea que el caso que no se acceda a una base de datos va a ser más simple. Entonces, el primer paso, el usuario va a ingresar ciertos parámetros en un formulario HTML y va a presionar el botón de envío de esos parámetros. Como consecuencia de apretar ese botón, se va a producir un mensaje, un pedido HTTP, que va a ser enviado al lado del servidor, y ese pedido HTTP va a contener los valores de los campos del formulario. Bueno, en ese pedido HTTP también va a ir el nombre del programa que va a generar la página dinámicamente. Entonces, cuando el servidor web recibe el pedido HTTP, del lado del servidor se va a llamar el programa indicado en el pedido HTTP con los parámetros del formulario. Entonces ese programa, al ejecutarse, va a procesar el pedido HTTP.
Bueno, a continuación el programa va a solicitar información a un servidor de base de datos. El servidor de base de datos va a responder con los datos requeridos. Y a continuación el programa va a generar dinámicamente una página HTML y le va a enviar al navegador. Va a ser, por ejemplo, una página HTML que el navegador va a interpretar y la va a mostrar en pantalla. En el caso que no se acceda a una base de datos, bueno, omitimos los pasos 3 y 4, digamos, del dibujo. Omitimos la parte del servidor de base de datos. Hasta aquí hemos visto que los URLs no contienen, digamos, información suficiente para especificar la página dinámica deseada. Esto se debe a que además hacen falta los parámetros de entrada para ejecutar la página dinámica. Y bueno, para poder ingresar eso, además hay que tener alguna manera de ingresar los parámetros en el pedido HTTP. Entonces, para este problema tenemos dos soluciones. Esas dos soluciones tienen que ver con los métodos GET y POST de los pedidos HTTP cuando estudiamos HTTP. En la primera solución, el URL, además de contener el nombre del programa, va a contener parámetros, los parámetros para ejecutar el programa. Normalmente esos parámetros, como dijimos, son ingresados por medio de un formulario HTML. Por ejemplo, los parámetros en un URL se van a ingresar de la siguiente forma. En el ejemplo de abajo tenemos el nombre del programa, que es demoget2.asp. Después tenemos una interrogación. Después viene el primer parámetro, fname, name, igual a Henry. El segundo parámetro, name, igual a Ford. Bueno, generalizando, digamos, ese ejemplo, los parámetros van a ser pares nombre igual a valor. Se van a separar del nombre del programa a ejecutar por un signo de interrogación. Y vamos a separar distintos parámetros usando ampersand. Esta solución corresponde al método get que vimos en HTTP. Y la solución 2 vendría a ser que los parámetros se ingresan separados por un ampersand en un campo especial del pedido HTTP llamado cuerpo de la entidad. O sea que en realidad los parámetros se van a escribir igual que en la solución 1. Pares nombre igual a valor separados por ampersand. La solución 2 debe usarse cuando los parámetros ocupan mucho espacio, porque el URL tiene un tamaño limitado en HTML. Sí, un tamaño limitado cuyo máximo es de 2048 caracteres. O sea, para especificar URLs en HTTP no podemos excedernos de los 2048 caracteres. Como dijimos que para construir páginas dinámicamente es necesario primero proveer parámetros de entrada a esos programas, y la forma usual o muy usada para proveer esos parámetros es por medio de formularios HTML. Por ese motivo ahora vamos a estudiar un poquito de formularios HTML. Entonces, las etiquetas para definir formularios HTML son las siguientes, por lo menos las más importantes. Primero tenemos la etiqueta form, que se utiliza para decir, bueno, para delimitar un formulario, y va a tener dos atributos. Action, que va a ser para definir el URL correspondiente
al nombre del programa que se tiene que ejecutar para generar la página dinámica que va a procesar el formulario. Y a continuación tenemos el atributo method, que puede ser o post o get. Bueno, a continuación tenemos etiquetas para definir campos del formulario. Entonces, por ejemplo, la etiqueta select se utiliza para especificar una lista de valores entre los cuales el usuario puede elegir un elemento. Es para seleccionar un valor. Bueno, o sea que si uno selecciona un valor en el campo, en el campo select va a tener el valor ese mostrado, digamos. Después tenemos la etiqueta text area, que es para mostrar, es un campo de texto, para definir un campo de texto que tiene varias líneas. Entonces vamos a tener un atributo que se llama rows, que va a dar la cantidad de líneas. Y también podemos decir ese campo, cuál es el ancho de ese campo en caracteres. Por eso tenemos un atributo calls, que va a ser un número que para la cantidad de caracteres de las líneas. Me olvidé de mencionar que dentro de la etiqueta select se van a utilizar etiquetas option, cuyos valores van a ser los valores que uno puede elegir. Bueno, por último tenemos una etiqueta input que permite definir un campo de input de distintos tipos. O sea, la etiqueta input va a tener un atributo name, que va a tener el nombre del input, del campo input. Y el tipo va a tener el nombre del tipo, que puede ser uno entre varios valores posibles. Por ejemplo, button para botón, radio para radio button, password, text, bueno, y otras. Bueno, y tenemos además, por ejemplo, no sé si se acuerdan, los botones radio son para selección simple. Entonces, la idea es que uno va a tener un conjunto de botones radio. Entonces va a tener el input, va a tener el nombre de ese conjunto de botones radio. El tipo va a ser radio. Y el valor va a ser uno de los valores del conjunto de botones radio. Después recuérdense que los checkbox son para definir cajas de chequeo que se utilizan para selección múltiple. Entonces uno también acá, la forma de expresar checkbox es similar a los botones radios, solo que en lugar de tipo ponemos checkbox. Hidden se utiliza para un campo oculto, o sea, un campo que no se va a ver en el formulario, que va a tener un valor ingresado que no se va a ver. Password es un campo para ingresar una password, una clave. O sea que uno no va a ver los caracteres que son ingresados. Text es para una línea simple de texto, es un campo para ingresar texto. Y button, bueno, suele usarse para el botón para envío de parámetros del formulario. El botón submit. A continuación vemos un ejemplo de la definición de un formulario dentro de una página HTML. Entonces comenzamos con HTML, head, body, el título del formulario, widget order forms, y recién comenzamos a definir el formulario. Comenzamos con una etiqueta form. En action tenemos el nombre del programa, que va a ser widget order, bueno, y todo lo que lo precede. El método que se va a utilizar es post, quiere decir que los campos del formulario se van a agregar al entity body
del pedido HTTP. Luego tenemos, bueno, un párrafo para indicar el nombre del primer campo, que es name. Y a continuación declaramos ese campo. Y el campo va a tener nombre customer. Va a tener un tamaño 46 caracteres de largo. Y fíjense que acá no decimos el tipo, pero el tipo por default es text, o sea que es una línea de texto simple, de una sola línea. A continuación tenemos otra vez otro campo de texto simple, address. Bueno, y así sigue. City es otro texto de campo simple, state es otro campo de texto simple, country es otro campo de texto simple, credit card number es otro campo de texto simple. Y ahora viene una parte más interesante, que es donde definimos un radio buttons, definimos un conjunto de radio buttons para seleccionar el tipo de tarjeta de crédito. Entonces el nombre va a ser CC de Credit Card, el tipo va a ser radio, en el primer valor va a ser Mastercard, y en el segundo caso, bueno, de nuevo tenemos otro input con nombre CC para decir que pertenece al mismo conjunto de tipo radio y cuyo valor es Visa Card. Después tenemos otro conjunto de radio buttons, ¿no?, que se definen de la misma manera, que se llama widget size, que está formado por dos radio buttons, o sea que vamos a utilizar dos inputs para definir eso, ¿sí?, para definir esos dos radio buttons. Después tenemos un radio button individual que es Ship by Express Courier, que le llamamos Express a ese radio. Perdón, es un checkbox. No sé por qué acá está dibujado como es un cuadradito. Dice que es un checkbox y acá está dibujado con un circulito. Debería estar dibujado con un cuadradito. Es un checkbox, pero de uno solo, digamos, para chequear si queremos envío express. Después tenemos el botón submit, ¿no? Entonces tenemos una etiqueta de tipo input, tipo submit y valor, bueno, le llamamos submit order. Es lo que va a aparecer en el botón cuando se dibuja el botón. Eso es todo. Acá abajo hay un ejemplo de cómo se van a enviar los campos llenados del formulario. O sea que simplemente vamos a tener, van a ser pares, etiqueta, pares, nombre, valor, donde nombre va a ser el nombre del campo y el valor va a ser el valor ingresado. Por ejemplo, acá customer vendría a ser el primer campo, el nombre del primer campo. A customer se le ingresa John Doe, por ejemplo. Address es el nombre del siguiente campo, se le agrega 100 más main, o sea 100 Main Street. Al campo city se le ingresa White Plains, bueno, y así sucesivamente. Acá utilizamos el método post para enviar esos parámetros, pero también se podría haber usado get, porque ocupa mucho menos que 2048 caracteres esto. Entonces recordemos, páginas dinámicas son páginas web generadas por programas que se ejecutan en el servidor y
las páginas dinámicas suelen realizar algunas tareas. Ahora entramos un poquito más en detalle qué tareas pueden ser. O sea que las páginas dinámicas suelen leer los parámetros que se les pasa como input, suelen acceder a los encabezados del pedido HTTP, por ejemplo podrían ser cookies que manda el navegador, suelen procesar los parámetros de input y además los encabezados del pedido, pueden hacer una consulta a una base de datos, bueno, con el resultado de la consulta de base de datos pueden construir en HTML cierto contenido a desplegar o cierta información a desplegar. Además, pueden construir encabezados de respuesta HTTP. Por ejemplo, pueden definir cookies a ser enviadas al navegador. O sea que, bueno, ahí acabo de explicar en más detalle qué cosas pueden hacer las páginas dinámicas. Hay varias tecnologías para producir páginas dinámicas, por ejemplo PHP, Java Server Pages, etc. Nosotros vamos a estudiar a continuación un poco de PHP. Entonces vamos a ver cómo se hace en PHP, las diferentes tareas que pueden hacer las páginas dinámicas. La sigla PHP significa preprocesador de hipertexto. La idea es, ese nombre sugiere lo siguiente, que se definen páginas dinámicas mediante la inserción de comandos especiales dentro de páginas HTML. Esos comandos especiales se llaman scripts. Para poder usarse PHP, el servidor web adoptado tiene que poder entender PHP. La idea es que el programa que genera la página dinámicamente, escrito en PHP, se va a ejecutar dentro del proceso del servidor web, como un módulo PHP. Entonces, el código en PHP va a ser interpretado por el servidor web. PHP se diseñó inicialmente para trabajar con el servidor web Apache, pero actualmente es soportado por una gran variedad de servidores web. O sea, en la actualidad PHP es aceptado por la mayoría de los servidores web. Las cosas que permite hacer PHP, bueno, son las cosas en general que uno quiere que tener cuando define programas que generan páginas dinámicas. O sea, poder generar contenido de página dinámica, poder operar con archivos en el servidor, poder recolectar datos del formulario, poder enviar y recibir cookies, poder acceder a encabezados del pedido HTTP, poder definir encabezados de respuesta HTTP, poder acceder a una base de datos, bueno, poder procesar los parámetros del formulario, además poder procesar los encabezados del pedido HTTP y poder procesar la respuesta del servidor de base de datos. La ventaja de PHP es que es gratuito, que es fácil de aprender y su ejecución es eficiente. Entonces ahora vemos un poquito de programación PHP y para eso necesitamos conocer un poquito de sintaxis fundamental de PHP. Entonces, para definir los comandos PHP que se insertan en HTML, se utilizan scripts y los scripts son etiquetas que tienen esta forma. Comienzan con el ángulo, interrogación PHP
Después uno pone los comandos, una lista de comandos o de sentencias, y después cierra con interrogación y corchete, cierra ese script. Bueno, podemos definir variables. Las variables compresan con pesos y a continuación se escribe un nombre de variable. El nombre es sensible a mayúsculas y minúsculas, o sea que hay que tener cuidado de respetar el nombre en mayúsculas y minúsculas cada vez que se lo usa. Luego tenemos, para poder mostrar en pantalla datos, tenemos el comando echo seguido de una expresión. La expresión es lo que se va a mostrar. Para ingresar comentarios en PHP utilizamos // También podemos definir constantes en PHP. Utilizamos para eso define y entre paréntesis el nombre de la constante y el valor de la misma. Para hacer asignaciones a variables, bueno, se utiliza el nombre de la variable, igual y una expresión. Acá uno puede hacer asignaciones como hacía en el lenguaje C, por ejemplo, más igual, menos igual, por igual, etc. Además, en un script PHP podemos incluir un archivo que va a contener, que puede contener texto, código, HTML. Y a ese archivo se lo va a copiar donde aparece la sentencia include. Aquí tenemos un ejemplo sencillito del uso de PHP. A la izquierda y a la derecha es el resultado que se arroja al ejecutar este código. O sea, a la derecha está la página que uno va a visualizar, la página web que uno va a visualizar. Entonces fíjense, comienza, bueno, doctype, HTML, body, o sea que comienza con las etiquetas HTML. Después comienza un script PHP. En ese script a la variable txt se le asigna hello world, hola mundo. A la etiqueta pesos x se le asigna 5, a la etiqueta pesos y se le asigna 10,5. Y después se van a mostrar en pantalla los valores de esas tres variables, o sea, se hace echo de que peso txt. Después echo de break, este es para cambiar de línea. Echo de pesos x, que va a ser 5. Echo de break para cambiar línea. Y después echo de pesos y, que es 10,5, que se muestra 10,5. Bueno. O sea que en realidad ejecutar este script, el resultado de ejecutar este script va a ser en realidad esto que se muestra acá, ¿no? Bueno, seguimos viendo detalles de programación en PHP. A continuación nos interesa ver cómo se puede acceder a campos de formulario. Entonces eso va a depender si se usó el método get o el método post para enviar los campos del formulario. Si se usó el método post, para referirse a los campos del formulario se va a utilizar una variable -post para recolectar datos del formulario. Entonces, si yo quiero acceder al campo fname del formulario, tengo que escribir pesos-post y entre corchetes fname. Entonces va a recolectar el valor del campo de nombre fname. Bueno, hasta aquí hemos hablado de qué pasa si se utiliza post. Si se utiliza get, la idea es la misma, solo que en lugar de usar la variable pesos-post, se va a utilizar la variable pesos-get. Y la forma de utilizar, por ejemplo, si yo quiero acceder al campo fname, al valor del campo fname, del nombre fname, utilizando get, tengo que utilizar pesos-get y entre corchetes fname. O sea que es la misma idea de antes. A continuación vamos a ver un
una página, la generación de una página dinámica que accede a campos de formulario. Entonces arriba tenemos una página que contiene un formulario que permite ingresar dos campos, uno que vendría a ser un nombre, o sea, un campo de nombre name, de texto, y otro campo también de tipo texto que permite ingresar una dirección de correo electrónico. Fíjense acá que el formulario tenemos en Action el nombre de un programa PHP llamado welcome.php, utilizando el método post. Entonces, el programa en PHP, digamos, va a ser sencillo. Así que simplemente yo voy a tener HTML, body, welcome o bienvenidos. Y a continuación viene el script PHP. Y en el script PHP tengo echo para mostrar en pantalla el valor del campo name del formulario. Por eso digo paste of post de name. Cambio de línea y a continuación dice your email address, tu dirección de correo electrónico es la siguiente. Y viene otro script PHP con un echo y esta vez del campo email, ¿sí? O sea que necesito usar post aplicado al nombre del segundo campo que es email. Fíjense que interpretar este programa en PHP va a ser ejecutar las dos instrucciones, o sea que va a ser escribir welcome y poner el nombre, el valor del nombre, suponiendo que el valor del nombre es John, entonces se va a escribir welcome John, y por la segunda línea va a escribir your email address is el valor de la dirección de correo electrónico, que en este caso es johndoeexample.com. Bueno, o sea que la página resultante para inputs john y johndoe@example.com va a ser esta que está aquí. Bueno, PHP trabaja con tipos de datos, varios tipos de datos, por ejemplo strings, que es para secuencias de caracteres encerrados entre comillas, integer para números enteros, bueno, entre esos dos valores grandes, float para número con punto decimal o número en forma exponencial, número flotante en forma exponencial, boolean para los valores booleanos true y false, pero también permite definir arreglo para almacenar varios valores en una variable y también permite definir PHP permite definir clases y objetos. Después tenemos operadores de comparación que se escriben como en C, operaciones de asignación que se escriben como en C, y tenemos operadores para los distintos tipos de datos, por ejemplo operadores aritméticos para trabajar con números. Ahora pasamos a estudiar cómo se puede acceder a información de encabezados HTTP. Entonces para eso se utiliza la variable peso server que contiene información de encabezados, caminos y localización de scripts, por ejemplo. Entonces para acceder a encabezados específicos tenemos que poner como argumento de server, de guión server, algunos de los siguientes nombres de encabezado. Por ejemplo, HTTP User Agent, Server Address, Server Name, Server Software, Server Protocol, Request Method, Request Time, Query String, HTTP Accept, HTTP Accept Char Set, HTTP Host, etc. Son varias posibilidades. Acá damos algunos ejemplos. Por ejemplo, para acceder al encabezado User Agent que nos da
los datos de la máquina del cliente, se utiliza peso server aplicado a HTTP User Agent. Para ver el nombre del archivo del script siendo ejecutado, o sea, el nombre del programa que genera la página dinámica, utilizamos pesos server aplicado a PHP-self. Para acceder al URL completo de la página actual siendo ejecutada, entonces utilizamos peso server aplicado a HTTP referer. Para ver el camino del script corriente, utilizamos peso server aplicado a script name. Para ver el nombre de dominio del host servidor, utilizamos server aplicado a script name. Para ver el encabezado del pedido actual, utilizamos peso server http host. O sea, para ver el encabezado host, ¿no?, del pedido actual. Entonces, a continuación vamos a hacer un ejemplito donde se muestra, donde se usan esas información de encabezados, esa información de encabezados que le acabamos de explicar en un programa PHP. Entonces comenzamos con doctype, HTML, body, comenzamos con un script PHP y hacemos eco de los valores de los diferentes encabezados que acabamos de explicar. Entonces hacemos eco, peso server, por ejemplo PHP self, para poder ver, por ejemplo, el nombre del archivo del script que se está ejecutando. Entonces si ejecutamos eso, ese nombre va a ser demo /demo global server PHP. Después echo server name. Bueno, acá va a ser, acá da el IP, digamos, da un IP. Echo HTTP host. Nuevamente va a ser un IP. HTTP referer. Bueno, acá sí vamos a tener toda la información de la página actual, de la página corriente. Entonces vamos a tener, lo que nos va a mostrar es HTTPS, el protocolo, después el nombre del dominio, después el nombre del programa, y después el parámetro, bueno, file name, demo global server. Bueno, después viene HTTP, bueno, ver el user agent, que es la información de la máquina del cliente. Acá dice que tiene Mozilla versión 5.0, Mozilla Firefox 5.0, el sistema operativo es Windows NT versión 10.0, que es un Windows de 64 bits. Bueno, y al final damos peso server script name, que era el nombre del host, el encabezado host del pedido actual, que va a ser demo /demo global server PHP. Bueno, en PHP también se pueden definir encabezados de respuesta. Para eso se utiliza la función header. Los encabezados de respuesta hay que definirlos en un programa PHP antes de que comience la etiqueta HTML. Entonces acá tenemos un ejemplo donde tenemos un script, bueno, donde definimos dos encabezados de respuesta. El primero es un content type de tipo texto, bueno, texto común, digamos. Y después tenemos un encabezado expires, que da una fecha y hora de expiración.
que significa que es la fecha en que la respuesta en caché se considera agotada, o sea que ya no tiene más vigencia, hay que eliminarla. Bueno, después comenzamos la etiqueta HTML, o sea que a continuación se comienza a generar la página HTML. Bueno, ahora vemos un poco de definición de cookies. Entonces, para definir una cookie del lado del servidor, o sea, un programa PHP puede definir una cookie nueva y para eso utiliza el comando setCookie. La idea es que esa cookie que estamos definiendo va a ser enviada al navegador y esta función setCookie debe ser definida antes de generar cualquier salida HTML, o sea, antes que la etiqueta HTML. Entonces acá hay un ejemplo de un programa PHP que define una cookie. Entonces primero comenzamos definiendo el nombre de la cookie, que se llama user. Para eso usamos una variable, cookie name. Después tenemos, para el valor de la cookie, utilizamos la variable cookie value, que se llama alexporter. Y después viene la llamada la función setCookie, con parámetros cookie name, cookie value, cuándo expira la cookie. En este caso nosotros queremos que la cookie expire 30 días a partir de la hora actual. Entonces, bueno, un día vendría a ser 86.400 segundos. Entonces decimos time para la hora actual más 86.400 por 30. Dijimos que el navegador en el pedido HTTP puede mandar cookies y nosotros podemos querer acceder al valor de una cookie. Entonces, para acceder al valor de una cookie utilizamos pesos-cookie y para decir qué cookie es, bueno, vamos a utilizar pesos cookie entre corchetes, el nombre de la cookie que queremos retornar el valor. Entonces acá abajo hay un ejemplo de un comando que va a mostrar el valor de una cookie. Entonces tenemos el script PHP va a tener un eco para mostrar en pantalla el valor de la cookie. Hola. Bueno, y fíjense, pesos cookie, nombre. O sea que estamos refiriendo a una cookie que se llama nombre. Bueno, pues entonces, por ejemplo, si el nombre de la cookie, si el valor de la cookie nombre es Juan, ejecutar este script va a dar como resultado hola Juan. A continuación explicamos con un ejemplo, ilustramos con un ejemplo el uso de include, del comando include. Entonces ese comando se utilizaba para incluir archivos que podían contener código en forma de script PHP, o podían contener texto, o podían contener HTML. Entonces en este caso tenemos un archivo que se llama footer PHP que va a tener código PHP. Y a continuación tenemos el siguiente programa PHP. Bueno, comienza con HTML, body, el título, some text, un párrafo some text, otro párrafo some more text. Y a continuación tenemos un script que lo que hace es incluir el archivo footer PHP. ¿Qué es lo que hace el archivo footer PHP? Bueno, va a mostrar en pantalla copyright y después va a mostrar 1999 al año actual. Por eso utilizo date y y entre comillas para decir que es el año actual. Y después voy a poner w3schools.com. Entonces me genera ejecutar lo que está en este
documento footer PHP me genera la tercera línea, digamos, de la página HTML que genera el programa de abajo. O sea, el programa de abajo va a generar welcome to my homepage para esta parte, some text para esta parte, some more text para esta parte, y para el archivo incluido, interpretado, va a generar esto que acabamos de explicar. Entonces esto es todo por ahora de PHP.